Esta noche, obviamente, vamos a tocar el tema del 17 de octubre. Nunca fui peronista, pero reconozco que Juan Domingo Perón fue el político más importante en la Argentina del siglo XX. Por eso esta noche, además, y les agradezco que estén acá, le he pedido a Julio Bárbaro, que no solamente es exsecretario de Cultura, sino un antiguo militante y nunca desmentido militante, y al doctor Daniel Sapsay, como jurista, que nos acompañen un poco para cambiar ideas sobre este momento que, curiosamente, en esta semana que ha pasado, el 17 de octubre no ha tenido, digamos, una ceremonia principal, ha tenido muchas celebraciones fragmentadas, no ha tenido una figura emblemática que se hiciera cargo de la herencia, ¿no es cierto?, de Perón. No sé ustedes, señores, ¿cómo ven esta división, este fragmentazo así sin liderazgo? En Megafón la guerra, Marechal dice que el cuerpo de Megafón lo asesinan y dispersan las partes y los discípulos lo reúnen, pero carece del miembro viril. La idea, la metáfora que deja Marechal es que el peronismo va a ser destruido. Yo lo veo bien porque Perón quiso sembrar algunas ideas y él no quería que se conviertan en un partido. Los que hicieron negocio con ese recuerdo son otra cosa, son los funcionarios. Yo digo siempre, el peronismo terminó siendo un recuerdo que da votos. Y como da votos, intendentes, diputados, que viven de eso. Ahora, Magdalena, el que aplaudió a Cavallo y a Kicillof, ese tipo es un cachivache. Porque en ese espacio están todas las ideologías, caben o no. Pero por supuesto. ¿Y qué piensa un jurista como Sapsay? Yo creo que se inscribe desde el punto de vista del sistema de partidos políticos en un fenómeno que solo no se ve en Argentina, sino que es bastante frecuente en Latinoamérica y que lo estamos viendo también en España, que es la fragmentación de los partidos políticos tradicionales, la debilidad de determinadas ideologías que ya no contienen las maquinarias electorales que son, en realidad hoy, los partidos políticos, tanto que hay inclusive hasta una voz que se ha creado. Fíjense que prácticamente no se habla de partido, sino de espacio. Y un espacio que es, en realidad es un lugar que lo que vincula exclusivamente a quienes lo integran son ambiciones para llegar al poder. Pero no hay ningún condicionante que tenga que ver con la ideología o con una institucionalidad que es la que decide precisamente cómo se eligen a los candidatos y de qué manera se van elaborando las decisiones. Eso prácticamente ha desaparecido en la Argentina. Pasó con el radicalismo en el 2002. Recién creo que el radicalismo demostró nuevamente institucionalidad en la Convención de Gualeguaychú y creo que el peronismo ahora lo sufre porque ya estaba fragmentado durante el kirchnerismo. No creo que sea nuevo. Es un proceso de varios años, perdón. No sé qué piensa Julio sobre esto. No, yo coincido. Yo creo que hay peronistas de izquierda, de centro y de derecha como radicales. Margarita Tolbizer está en un lado y Lilita Carrió en otro y el Partido Radical en otro. Digamos, hacia atrás es un recuerdo, hacia adelante nos dividimos, porque no pensamos igual. Coincidir en el pasado no implica coincidir en el futuro. Entonces, en alguna medida creo que hay que reformular las fuerzas políticas. Yo quiero que ver con Infran, con Gildo Infran, o con Gioja. Yo siento que no tengo una enorme distancia. Por eso voté a Macri, con el que tampoco tengo acuerdo, pero coincido en la democracia, cosa que Scioli no me prometía, no me aseguraba. Sí, claro. Además, los jóvenes de pronto no tienen idea de lo que fue el advenimiento de Perón. Por eso yo decía que fue el hombre más importante del siglo XX. Es decir, incluso, por ejemplo, cosas como el Estatuto del Docente, el Estatuto del Peón, ¿no es cierto? Cuando fue, si no me equivoco, secretario de Trabajo y Previsión, marcó un clarísimo cambio en la vida de los argentinos. No sé si ustedes lo comparten. Sí, sin lugar a dudas, si bien muchos de esos proyectos ya habían sido presentados por el socialismo y también a veces se olvida temas tan importantes como las jubilaciones ya había sido aprobado en la década del 20. Yo creo que lo que él aseguró en gran parte fue el cumplimiento de muchas normas que ya se habían dictado, pero que no tenían la imperatividad que luego tomaron o tenían un alcance meramente local. Pero para la historia y para el mismo
digamos, relato peronista, aparecen indisolublemente ligados a Perón. Yo creo que ahí hay que investigar un poco más y encontrar que la Argentina ya había dado una serie de elementos de los derechos sociales que funcionaban con una legislación bastante avanzada. Claro, pero el golpe de gracia, digamos, popular, lo da Perón, me parece. Perón es el que genera el fenómeno colectivo, o se genera, el fenómeno colectivo lo genera Perón. Pero yo me acuerdo que cuando yo entro al peronismo era dirigente cristiano, entro con Ongaro, y un obrero me dijo una vez, después de Perón nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Había una idea que les había dado la dignidad. Los tomaba como, ¿no? Tomó al obrero, al cabecita negra, al descamisado, como eje de la historia. Y eso es una... Digo, peronista eran Cátulo Castillo, Homero Mansi y Discépolo. Era una identidad cultural muy fuerte. Yo coincido que había muchas normas que venían del socialismo. Se encarnan en Perón, pero venían de antes, claro. Es cierto. Además, aquel 17 de octubre, ¿no es cierto?, fue muy especial. Yo lo recuerdo perfectamente. Naturalmente no fuimos al colegio, pero de ver pasar los tranvías con gente colgando del techo de los tranvías, ¿no es cierto?, rumbo a la Plaza de Mayo. No había televisión, por lo menos en mi casa no había televisión. Así que todo esto era a través de la radio. Y el espectáculo era impresionante. Y hay un personaje muy importante que es Cipriano Reyes, que es el hombre de los frigoríficos, y lo digo para los jóvenes, que es el que hace bajar los puentes. Si no, la gente no hubiera llegado a la Plaza de Mayo. Y bueno, y después Cipriano Reyes es encarcelado. Es el enemigo. Exactamente. Pero tengo imágenes de archivo de aquel 17 de octubre. Es impresionante. Miren. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro planteo. El 9 de octubre Perón se vio obligado a renunciar a todos sus cargos. El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García, pero el presidente Farrell ordenó 2 días después traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el hospital militar. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1945, Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en 2 la vida argentina, antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. La plaza se fue llenando con esas masas oscuras y olvidadas. Se mojaron, es cierto, los pies en las fuentes del paseo, pero no porque fueran el aluvión zoológico de que habló un político opositor a Perón, sino porque venían a dar testimonio de su presencia y a proclamar que ya no podrían ser excluidos de la vida del país. Pidieron a gritos la presencia de Perón. Finalmente se decidió ir a buscar a Perón al hospital militar. Cuando poco antes de la medianoche Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre, sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida. Es impresionante, ¿no? ¿Ustedes lo recuerdan también? ¿O solamente...? Yo no, nací en el 42, tenía 3 años. Pero no, yo nací en el 51, así que menos todavía. O sea que acá la abuelita soy yo, pero yo me acuerdo muy bien. Pero fue el siglo de los hombres, hay que recordar eso. De Gandhi a Mao, de Stalin a Hitler, de Churchill a De Gaulle. Fue un siglo que se expresó, que parecía de la ideología, y terminó en los líderes. Sí, digamos que Perón en gran parte encarnaba lo que fue los grandes personajes de Latinoamérica, con aristas sumamente autoritarios en lo que hace a lo institucional, en lo que hace a la construcción de instituciones. Pensemos que la reforma constitucional, que en realidad fue una nueva constitución, la Constitución del 49, además de ser sumamente centralista, es decir, terminaba prácticamente con el federalismo, incorporaba la reelección ilimitada del presidente de la República. Es decir, la componente personalista era muy fuerte. Pensemos que se hablaba, además de peronismo, y de movimiento nacional justicialista, lo que de alguna manera no dejaba espacios para la posibilidad de un juego
de alternancias y un juego político con otras fuerzas, que las otras fuerzas aparecían como contrarias a lo que era la nación, era un poco la antipatria. Perón me dice a mí, arrepentido estoy de no haberle dado a Balbini, a Frondizi y al Parlamento el espacio que merecía. El Perón que vuelve es un Perón que está como de vuelta de esa historia, que es cierta. Claro, pero digamos que en esta historia también hubo toda una cultura basada en las antinomias, basadas en la persecución, que desgraciadamente hasta hoy prosiguen y que se perpetúan en gobiernos peronistas. Se ve básicamente ese esquema en donde es muy difícil lograr una democracia genuina. Yo creo que el paso importante durante el retorno a la democracia fue la célebre ya hoy primaria entre Menem y Cafiero. Creo que fue una de las primarias más libres, pero desgraciadamente eso luego no se vio seguido de una construcción que llevara a un bipartidismo fuerte o por lo menos a una verdadera institucionalidad del partido y al cambio de todas estas prácticas. Bueno, y finalmente, bueno, hay un charter, un famoso charter que va a buscar a Perón a Madrid. Hay primero un retorno que fracasa, que acá tengo las fechas, esto es en 1972, Lanusse era presidente. Perón vuelve a Madrid, pero el retorno definitivo es exactamente el 20 de junio de 1973, ya con Cámpora presidente. Y es muy impresionante, a mí me tocó cubrirlo, ¿no es cierto?, como periodista, y lo que era la multitud en Ezeiza, ¿no es cierto?, finalmente tuvo que aterrizar en Morón, si mal no recuerdo, porque se armó una batalla campal realmente en el aeropuerto de Ezeiza y sus alrededores. Fíjense ustedes. Hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25, la hora exacta en que murió Eva Perón. ¿Por qué? La hemos recordado en ese momento y ya en homenaje a ella hemos partido en ese momento. Por último, unas palabras para este pueblo que está ahí abajo, bajo este avión, bajo este DC-8, esperándole ansioso. Bueno, por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo nuevamente, ya que ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos. ¿Y cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderlos saludar? Comenzaron los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha peronistas, peleando primero por un lugar próximo al palco de recepción y después ya en una lucha a vida o muerte. El 12 de octubre de 1973, 18 años después de haber sido desplazado del poder, el general Perón asume la presidencia por tercera vez. Yo, Juan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo dejarán.
Yo me acuerdo, y acá parece que en esta mesa la única que se acuerda soy yo, o ustedes son tan jóvenes. De esto yo me acuerdo De esto me acuerdo perfectamente. todo. Menos mal, totalmente. menos mal. No, pero sí recuerdo que aquella noche, en cadena oficial, Perón apareció en televisión y dijo, yo sé muy bien lo que ha ocurrido. Y esto no es una manera, ¿no es cierto?, de recibir a nadie. Sin era Ezeiza, en Ezeiza es la confrontación entre las minorías que se sentían vanguardia, que impiden que Perón se encuentre con el pueblo. Pero una cosa importante, en el Cervantes se elige la fórmula Perón-Isabel. Nosotros estábamos en Perón-Balbín. Cuando le van a comunicar a Perón que es la fórmula Perón-Isabel, Perón se para y dice, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Y tardan una semana en convencerlo de que vaya al Cervantes y acepte Perón-Isabel. Además, recordemos que ya en Gaspar Campos había habido un abrazo, ¿se acuerdan? En el fondo del jardín con Balbín, ¿no es cierto? La idea era Perón-Balbín. Y claro, nadie quiso jugar esa, se jugó muy poco, y los sindicalistas y todo, por miedo a la muerte de Perón, que le deje a Balbín presidente, terminaron llevándonos a la triste situación que quedó. Perón ya estaba débil, esto es fuera de discusión, ¿no? Ahora, yo creo que de todos modos esto demuestra la semilla de violencia que ha habido en el peronismo, ¿no? Y creo que exige o en la sociedad toda, ¿por qué era por eso pero no el peronismo? Es que no si recuerdo, se va el peronismo y la guerra sigue. No recuerdo en otro partido político que se haya llegado, digamos, a una situación semejante de enfrentamiento sangriento, porque ahí todavía no se sabe exactamente, pero ese día hubo decenas de muertos, o sea, que fue realmente una situación que evidentemente hizo estallar un polvorín, y habría que ver hasta qué punto el mismo Perón no había atizado esos dos fuegos a través de muchos años. Creo que estaba muy disgustado, por eso mencioné lo de la televisión a la noche. Estaba muy disgustado y muy serio cuando dijo, yo sé muy bien lo que ha pasado, ¿no? Cuando Perón engancha a la guerrilla y la incorpora a la democracia, espera que acepten esa incorporación como pacificación. Yo traje 2 aviones de Trelew. O sea que, digamos, esa era la voluntad. La guerrilla no acepta incorporarse a la democracia. Y ahí viene la bronca de Perón con la guerrilla. Claro, está bien, digamos, la desilusión con todos esos jóvenes, pero también de algún modo habían sido totalmente avalados por Perón. O sea, habían sido inventados por Onganía. Inventados por Onganía. La guerrilla nace con Onganía. Sin embargo, yo recuerdo a Perón haber elogiado fuertemente en la época de a esos muchachos. En la dictadura. Sí. Yo en la dictadura también los elogiaba. Claro. Contra la dictadura la violencia estaba justificada. Pero el problema, claro, es que después siguió y no se pudo después de ninguna manera frenarlo. Claro, ahí aparece, a mi modo de ver, la necesidad de la autocrítica del error de haber aceptado esas modalidades en un sistema que pretendía ser democrático. Yo creo que era más importante. La guerrilla tenía que ser invitada a la democracia, porque era un partido. Es lo que pasa ahora en Colombia. Es el mismo debate. Los que salen de la violencia tienen que ser invitados a la democracia. Luego viene cómo entran y de qué manera, ¿no? Por eso, en un momentito, yo les agradezco mucho, tanto a Sapsay, ¿no es cierto?, como a Julio, que estén acá esta noche. Pero en un momentito también vamos a escuchar a los protagonistas de distintos puntos de vista. Uno es quien fuera el canciller Tayana, que incluso fue puesto en la cárcel, si no recuerdo mal, por Isabel. Y después el otro es Miguel Bonazo, que también militante activo, incluso era jefe de noticiero cuando yo era movilero y trabajaba en el canal 7, y que también, bueno, tiene muchas cosas para contar. Así que muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias. Gracias Sapsay, por invitarme. Y seguimos en un instante recordando en esta semana, ¿no es cierto?, uno de los hombres, y yo diría el hombre, como decíamos al comienzo, más importante de la política argentina en el siglo XX, Juan Domingo Perón.